a todas las hermanas que tenemos el privilegio de poder compartir en este precioso tiempo que el Señor nos ha regalado, porque es verdad, nos ha permitido disfrutar un tiempo maravilloso. Y qué privilegio. Y por otro lado, qué gran responsabilidad también, ¿no? Bueno, vamos a compartir en el día de hoy, si bien la tarjetita tenía una invitación especial, no vamos a leer en Hebreos, aunque ese texto lo vamos a leer después. Y prepárense, chicas, que aunque no es presencial, las vamos a hacer trabajar a todas, sí o sí. Así que tengan la Biblia al toque ahí y a la vez también el dedo preparadito para activar el micrófono, que las vamos a hacer trabajar a todas. Bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Génesis 4 y vamos a leer el inicio de la palabra donde conoció Adán a su mujer. Dice allí la palabra del Señor en el capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pescado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí sobre la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta aquí nomás la palabra del Señor y que el Señor añada su más rica bendición. Vemos acá en esta historia cuánto entrelazado, ¿no? Y si bien esto que nos dan las chicas y las posibilidades de hablar es de buscar a las personas específicas como héroes de la fe, hoy vamos a hablar de Abel. Su nombre significa soplo frágil. Y en verdad, wow, qué frágil fue. Hasta su nombre fue cortita su experiencia de vida. Nos cuenta la historia de estos dos hermanos, Caín y Abel, dos muchachos jóvenes que traen una ofrenda a Dios. Caín trae del fruto de la tierra, ya que esa era su actividad, trabajar la tierra. Abel trajo de los primogénitos, o sea, los corderos más gordos, los más lindos y los más sanos, eran elegidos para la ofrenda. Y vio Dios con gran agrado su ofrenda. ¿Por qué creen que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Tengo a dos hermanas aquí, así que cualquiera me puede ayudar. Y esta fue una pregunta que me hicieron a mí, así que ahora me toca a mí. Bueno, ¿alguna de ustedes? ¿Por qué creen que Abel trajo mejor ofrenda y el Señor aceptó esa ofrenda? Porque era
el trabajo de sus manos, de algo que, o sea, de un sacrificio que hizo él, que, o sea, tuvo más tiempo, digamos, le llevó más tiempo de su tiempo para trabajar la tierra y todo, y bueno, él dio de lo mejor que él tenía ahí. Y de Abel. Ah, esa es la de Abel. Esa es la de Caín. De Caín lo que él buscó lo mejor que él tenía y lo trajo. Y de Abel, Norita. Porque él se la ofreció a Dios. No la quería para él, sino para Dios. Una ofrenda del todo su inocencia hacia un Dios al que él creía. Él creía en la palabra de Dios y me parece que Caín no. Y además la dio de todo su corazón, de su entereza, con integridad. Genial. Las dos respuestas son excelentes y son tal cual. A veces uno entra a indagar en esta historia y lo que a mí más me impactó fue saber que, bueno, en este tiempo de esta historia, vemos dos personajes totalmente distintos. Abel trae su ofrenda pura, es escogida para Dios. Él es generoso, fue generoso. ¿Y por qué sabemos que fue generoso? Porque fue generoso de corazón y eligió lo mejor y trajo él su ofrenda con humildad y sencillez, pero la trajo de todo corazón, con su noble corazón de servicio al Señor. Acepto de corazón a Dios, o sea, que en este momento él traía su ofrenda, pero la traía con todo el corazón, porque su sentimiento era agradar a su Dios. También nos dice la palabra nos dice que era bondadoso. ¿Y por qué sabemos que era bondadoso? Porque dice la palabra que trajo de los primogénitos y los más gordos. Eso nos quiere decir que él trajo en cantidad. Tampoco fue que trajo, qué sé yo, como ofrenda de la tierra, un zapallo, una zanahoria y una berenjena. Dice que trajo de los primogénitos, los más gordos. O sea que su ofrenda fue contundente y abultada. Dice de los más gordos, esto también nos marca que cuando esto se quemaba o se incineraba en el altar del Señor, hacía mejor combustión, porque de la grosura en el holocausto quemaba mejor todo esto. Y Dios acepta su ofrenda a Abel. Caín, por otro lado, trajo su ofrenda de los frutos de la tierra. Y como dice el versículo 7, alguna de las hermanas, si me lee el versículo 7, por favor, hasta el 11. Si hicieras lo bueno, no sería enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¡Wow! Volvemos un poquito atrás y vemos sobre la ofrenda que trajo Caín. Y ahí me quedé dudando también, porque fíjense, él tenía de todo lo que había sembrado, tenía la posibilidad de traer lo más seleccionado, pero dice la palabra del Señor que está ahí a la puerta, la ofrenda de Caín está ahí a la puerta. O sea que también eso nos da que pensar que no la trajo de muy buen ánimo, que la trajo más bien casi de mala gana, o por obligación podríamos llegar a decir. Caín quería la ofrenda, o sea, no deseaba entregarla. Él la quería para sí, o sea, a ver,
le costaba entregar esa ofrenda. Y a veces, hermanas, pensemos en esto un poquito. ¿No nos pasa a nosotras a veces así también? ¿Cuánto nos duele entregar la ofrenda? Pero no es solamente a veces ofrenda económica. ¡Chan! A veces no nos pasa eso, ¿no? Dice, ¿cuál es mi deseo de ofrendar para el Señor? ¿Cuál es o cómo es mi deseo de ofrendar al Señor? ¿Cómo soy yo con mis ofrendas? ¿Soy bondadosa? ¿Soy egoísta? ¿Qué traigo de lo más profundo de mi corazón para el Señor? ¿Lo mejor, lo más sano, lo más puro, lo último que tengo o, bueno, como para no pasar vergüenza, llevo el último billetito que tengo? A veces puede que nuestra situación económica esté en el fondo y pase como la viuda que llevamos solo, pero el Señor conoce el deseo de nuestro corazón, siempre. Y a veces tengamos en esto un pequeño detalle, porque a veces tenemos ese deseo de poder servirle al Señor y no tenemos ni, no tenemos ni el ánimo o ni el entusiasmo de poder ofrendar algo para el Señor. Pero ustedes saben que en la casa del Señor somos muchas y todas, hasta del lugar donde estemos, podemos ofrendar al Señor. Yo les voy a pedir a alguna de las hermanas, a la que desee, que pueda abrir la palabra en Malaquías 3:10. Y alguna que lo quiera leer, que lo lea, abra su micrófono y lo lea. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. ¡Wow! ¡Qué belleza! O sea, el Señor nos está diciendo que traigamos de corazón sincero todos nuestros diezmos al alfolí, a nuestra casa del Padre. Pero fíjense, también dice el Señor, y probadme ahora en esto. ¿Alguna de nosotras ha intentado probar al Señor? Acá tengo que levantar la mano, no sé por qué. Probemos al Señor, hermanas. Probemos al Señor porque el Señor no es deudor de nada ni de nadie. Y por otro lado, hermanas, traigamos nuestras ofrendas de corazón, con humildad, que en verdad sean aceptas al Padre, que sean aceptas al Señor, y si hacemos algo para Él, que sea sin fingimiento, con pureza de corazón. Continuamos con el capítulo 4 y nos leía Mariana, y vemos y anotamos, porque yo he anotado aquí, que también en esta historia, este es el primer asesinato de la historia de la humanidad. ¿Alguna tuvimos en conocimiento esto? ¿Cuál fue el primer asesinato? Pero por otro lado, a mí me llamó muchísimo la atención, aparte de que este fue el primer asesinato, la comunicación que había entre Dios y la humanidad. O sea, no fue nada más con Adán y Eva, que Dios hablaba con ellos. Cuando Dios le dice a Caín, Caín, ¿qué has hecho? Le está preguntando, a ver, ¿no viste a tu hermano? Y él con mucha naturalidad le responde, no, ¿qué soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano o guardián? En algunas otras versiones vemos que dice, o soy yo guardián de mi hermano. Dios interroga a Caín, escudriña su corazón, nota su egoísmo, ¿sí? Nota
que le miente y descubre automáticamente el pecado de Caín. Sale a la luz este gran pecado de haber asesinado a su hermano. Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Dios pregunta a Caín, ¿qué has hecho? No quisiera saber cómo me temblarían o cuánto me temblarían a mí las piernas si Dios en ese momento descubre ese gran pecado. No es que le está diciendo al vecino, al primo, al tío, es a Dios a quien le está respondiendo. No sé, no tengo ni idea. Supongamos que, bueno, en este caso le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero le está respondiendo al mismo Dios. Al mismo Dios le está respondiendo y le está diciendo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A mí me temblaría desde el primer pelo, desde aquí hasta el dedo gordo de los pies, seguramente. Allí el pecado sale a la luz, pero súper. Sale la mentira, sale el engaño de Caín sobre Abel. Y ahora les voy a pedir alguna otra de las hermanas del Zoom, que me lea primera Juan 3:12. Y vamos a seguir conociendo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La palabra nos va aclarando, pero específicamente. O sea que Caín, podemos decir, como se dice actualmente o como conocemos el lenguaje actual, tenía premeditación y alevosía, porque mató a su hermano por egoísmo, por envidia, más que nada porque no lo quería, porque su accionar era malo. Él era del maligno, dice la palabra. Él había premeditado matarlo. Y Abel era un ser justo. Pero fíjense acá, él entregó su sangre y su vida, y su sangre fue contada por justicia. Le fue contada por su sangre, o sea, su sangre fue contada por justicia porque Dios reconoció que él era un ser justo y que había llevado su ofrenda de corazón y de corazón sincero. Pero esta sangre también nos hace, no específicamente la sangre de Abel, esta sangre nos hace recordar a la sangre del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ir a Hebreos 9, del 11 al 14. ¿Alguna otra hermana que quiera compartir? Que abra su micrófono y compartamos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas y los inmundos santifican para purificación la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, hermana. Por su sangre, dice la palabra, por la sangre del Señor Jesucristo, somos limpiadas. Por la sangre del Señor Jesucristo murió nuestro pecado, el mío en primer lugar y el tuyo, hermana, también. El Señor entregó su sangre para cubrir el pecado de la humanidad. No es fácil a veces entender. Nosotras como mamás sabemos que si en algún momento tuviésemos que dar la vida de un hijo sería enormemente doloroso. Yo me imagino que el padre
No debe haber sido fácil para él también entregar la vida de su hijo. Pero nos amó tanto, tanto. Ahora le voy a pedir a alguna otra de las hermanas que me lea 1 Pedro 18 y 19. Abra su micrófono. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, hermana. Su sangre me rescató. Su sangre fue la que tuvo el poder para limpiar mi vida para ser acepta al Padre. No fue la de machos cabríos, y por más que, bueno, anteriormente se hacía así. Pero fue la sangre del Señor Jesucristo la que se derramó en aquella cruz, la que me rescató. Y recordando a mi hermana Nora, esto sirve también como para contarle a mi vecina, al almacencito del kiosquero, al almacenero, al carnicero. ¿Qué hizo contigo el Señor? Esto nos ayuda a poder compartir nuestro mensaje. ¿Y de qué manera? De la manera más fácil. Norita nos decía, contale qué hizo el Señor contigo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanas. Compartir de la manera más fácil. Compartirle, qué sé yo, a la vecina que nos vende verdura, al chico que vamos todos los días y le pedimos el kilo de pan, a la almacenera que nos vende los huevos, la leche, el queso. Qué lindo día, vecina. ¿Sabe que es un bello día? Un bello día para agradecer a Dios que estamos vivos. ¿Sabés cuánto hizo el Señor conmigo? Esa es la posibilidad. Contarle a los demás lo que el Señor ha hecho conmigo. Su sangre pudo limpiar mi vida, pudo limpiar mi pecado. Y el tuyo también, hermana. Y el tuyo también. Para limpiar el pecado de la humanidad. Ahora vamos a ir a otra hermana más, la vamos a hacer trabajar. Vamos a ir a Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Dice, de los reyes, el primogénito de los reyes de la tierra. Ese rey precioso que fue el primogénito de la tierra. Ese rey derramó su sangre preciosa por vos y por mí, por cada una de nosotras. Y hermana, yo creo que a veces en esto tenemos que ser un poquito conscientes, tenemos que ser, estamos en época de Pascuas, que ya nos queda muy poquito, y generalmente en las Pascuas siempre sabemos y pasa la película y todo lo demás, y se regalan huevitos de Pascua, y pasó el domingo y nos olvidamos. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que al Señor lo tenemos a cada instante, lo tenemos a cada ratito, y que ese Señor, ese Rey, derramó su sangre para cubrir la multitud de mis pecados y de los tuyos, y de toda la humanidad. Él sufrió la cruz por amor a ti, por amor a mí, y su sangre que fue derramada me hizo acepta ante el Padre, porque de no haber sido por él, hoy no sé, estaría en el mundo y no quisiera saber qué estaría haciendo mi vida si no hubiese sido por el Señor Jesucristo. Hoy deseo también, es mi deseo, mi gran deseo, que si hay alguna persona, alguna hermana, alguna señora conocida que tengamos el buen corazón de invitarla para esta ocasión,
que esa hermana, esa señora, esa persona pueda llegar a conocer este amor que el Señor nos tiene. Y por ahí no es tanto el amor que el Señor nos tiene, sino que es ese amor tan grande que nos hace conocernos con hermanas de Alta Italia, de Mendoza, del sur, de donde está Alicia, donde está Silvita, de por allí de Trelew, donde está la otra hermana que acaba de cantarnos una preciosa canción. El Señor nos hace reencontrarnos, pero nos hace reencontrarnos para que tengamos y vivamos este amor precioso. Este amor que nos enseñó a ser aceptas ante el Padre. Y cualquier duda que tengan, si hay alguna comunicación, no hay problema, nos comunicamos o conéctense o busquen a la persona que las invitó y consúltenle. Mira, yo quiero conocer más de este amor que el Señor ha tenido por ti y por mí. Queremos investigar, qué saber. Bueno, ese Señor que murió en aquella cruz que fue tan maravilloso, su sangre fue derramada para remisión de mis pecados y los tuyos. Hoy que tienes la oportunidad de escuchar estos pensamientos que el Señor puso en mi corazón, deseo que nadie quede con dudas, que todas esas dudas en nuestro corazón sean cubiertas. Pero a la vez también que nos comuniquemos para saber que tanto como Abel, que fue llamado el justo, y que su sangre hasta el día de hoy habla por su justicia, pero hay algo más preciado. La sangre de Abel fue derramada y Dios pudo en su momento castigar de una manera, porque en definitiva pasó así, a Caín. Y aunque Caín se arrepintió, lamentablemente ya era tarde, porque ya había hecho su daño. La sangre de Abel fue llamada la sangre del justo, pero le fue contada por justicia. Pero Jesucristo murió por ti y por mí. Fue elevado en una cruz, lo humillaron, lo escupieron, lo abandonaron. Aún el Padre lo abandonó. Para ampararme, ¿a quién? A mí y a ti. El Señor nos amparó en aquella cruz y abandonó a su propio Hijo para ampararme a mí. ¿Y saben por qué? Solamente por qué. Por amor. Por ese gran amor que nos tiene cada día. Como dice Abel, como dice la palabra, perdón, allí en Hebreos 11:4, que era el texto, gracias hermano, el texto de la tarjetita de invitación. ¿Alguna que lo lea? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Gracias. Yo anoté aquí, y esto parece repetitivo, pero es tan repetitivo como yo lo sentía en mi corazón mientras estudiaba este mensajito, este pequeño comentario. Y dice, nuestro amado Salvador, en su momento, le permitió a Abel ser llamado Abel el justo y que su historia también pudiese llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Con historias muy similares, porque el Señor Jesucristo tampoco tuvo ningún pecado, ni fue una persona que solamente Él fue llevado a la cruz por tus pecados y los míos. Fue muerto en aquella cruz de amargura y sufrimiento por mi pecado, por el tuyo. Su muerte aún habla por Él y lo hará por la eternidad. Pero lo bueno de esto es que el Señor no se quedó allí en la cruz, ni quedó muerto. Él resucitó y no nos olvidemos de esto,
de que Él resucitó. Y nos está esperando cada día por mi ofrenda de labios. Esta ofrenda que sirve para adorarle, para escuchar mi voz. Y aunque hayamos miles y miles y miles de hermanas en el mismo instante y en el mismo lugar o en la misma situación, Él conoce mi voz. Y a veces, cada día, a cada instante puedo estar, dice la palabra, orad sin cesar, pero podemos estar a cada instante y a estar tomadas de su mano. ¿De qué manera? El otro día charlaba con una hermana y le decía, hermana, cuando tengas necesidad, cuando te vayas a acostar a la noche, este es un recuerdo que tengo de otra hermana de Mendoza, cuando te vayas a acostar a la noche, deja los zapatos debajo de la cama. ¿Para qué? Para que a la mañana, cuando tengas que buscarlos, lo primero que tengas que hacer es arrodillarte para poder encontrarlos. Pero no para poder encontrar los zapatos, sino para poder encontrar el corazón de nuestro Señor, de nuestro amado Padre. Y a la vez también para llevarle mis ruegos y poder clamarle de todas mis necesidades. Podemos clamarle mientras lavamos los platos, mientras está nuestro lavarropa haciendo ruido ahí, andando y qué sé yo. Cuando estoy planchando, por cada prenda que plancho, puedo estar orando por ese hijo adorado que le estoy planchando. Cuando limpio mi casa, Él escucha mi voz y a la vez intercede por mi clamor al Padre. Acordémonos de orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la familia. Pero ahí no termina todo. Acordémonos de orar por los hermanos que tienen la responsabilidad cada día de brindarnos la palabra del Señor, para que el Señor abra sus mentes, abra sus corazones y tengan la sabiduría necesaria para guiarnos. Que es precioso, eso es precioso. Pero también por los ancianos de nuestras iglesias. Pero no nos quedemos ahí. También tenemos que orar por las almas de la gente de nuestra ciudad. Y yo sé que Alta Italia es pequeña, pero tenemos hermanas de grandes ciudades en este momento, todas conectadas. Oremos por las almas perdidas, por esas almas que están allí dudando, que pueden llegar a ser más o menos, pero esas almas pueden llegar a conocer al Señor. Y sería bellísimo poder disfrutar de esas almas. A veces no nos animamos a hablarles a nuestros vecinos, a la señora del mercadito, a la del kiosquito, al almacenero, pero ese Señor que fue tan maravilloso para llevarnos a sus pies, acompañarnos, brindarnos su gran amor, brindarnos ese amor totalmente inmenso y desinteresado, derramar su sangre en aquella cruz de dolor, en aquella cruz sangrienta, pero a la vez hasta su papá lo abandonó para ampararme a mí, para cuidar de mi ser, para que hoy día pudiese ser una hija suya. Esta tarea, para mí, no hay nada mejor como este gran héroe de la fe, que es un gran pilar, ¿sí? Un gran pilar. Para mí es mi gran héroe, el Señor Jesucristo. Pero a la vez también nosotras podemos ser esos grandes pilares de oración para la iglesia. Así que si no puedo ir a barrer la vereda, o conozco una de las hermanas que suele estar muy dolorida, pero ella va a arreglar las plantitas del frente de la iglesia. Y no hay nadie, no importa, ella va a arreglar las plantitas y las riega,
las acomoda, esta está enfermita, la sacamos, la otra está un poquito mejor, la dejamos, la cultivamos, la cuidamos. Pero si no podemos ir, hermana, en tu localidad, en tu casa, en tu comodidad, podés ser ese gran pilar de oración. Ese gran pilar de oración también es parte de la familia del Señor. Y también es lo que el Señor pide. Así que, hermana, las desafío a lograrlo en su misericordia, a lograrlo lo mejor posible, que cada una de nosotras tenga la mejor intención de poder en este tiempo lograr esa comunicación con el Señor, ese desafío de lograr que nuestro héroe sea el gran Dios y Salvador, nuestro Señor y Salvador. Que hoy tu héroe de la fe sea el Señor Jesucristo y que la gloria y la honra sean solamente para Él. Amén. Amén. Nuestra hermana nos va a leer unos versículos. Hola a todas. Hebreos 12 y algunos versículos desde el 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Pasamos al 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Hermanas queridas, un gran abrazo a todas y que el Señor les bendiga en esta tarde.